Para los que no están muy familiarizados con la Biblia, les puse allí en la pantalla todos los versículos. Isaías 7:14 es un versículo muy familiar y lo van a encontrar muchas veces en las tarjetas navideñas. Y dice Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Padre, queremos en este momento de quietud pedir tu bendición. Queremos pedir, Señor, que tú nos hables directamente al corazón. Rogarte, Señor, que nos saques de todo, como decíamos al principio, de todos esos conceptos que son erróneos, que no vienen de tu palabra, y que al contrario los reemplaces con esta palabra que es viva y verdadera. Háblanos, Señor. Si tienes que humillar nuestro corazón, hazlo también, para que podamos entender tu grandeza y tu gracia en esta tarde. Te amamos, te bendecimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Ahora, es increíble cómo pasa el tiempo. Creo que en esto no vamos a discrepar mucho, porque me parece mentira que hace poquito decíamos de la Christmas pasada, de la Navidad pasada, y ya estamos en una nueva Navidad. El tiempo se ha cortado, sin duda, el Señor viene pronto, así que amén y lo esperamos. Le manda saludos también Denise. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque ella, los que no saben, está en Argentina y hacen 40 grados de temperatura allá. Se están derritiendo. Y me dice, papá, ¿cómo extraño allá el calor, el fresco? Dice, y nosotros acá que nos quejamos, ¿no? Bueno, se fue a San Carlos de Bariloche ayer, en la tarde, dice, en la mañana tenía 40 grados y en San Carlos de Bariloche tenían 4 grados. Y usted ve una foto y ve la otra y es increíble, tiene una alegría, es un pingüino como somos nosotros, ¿no? Nos gozamos del fresco. Pero bueno, ¿por qué traigo a colación esto? Porque cuando uno va a los países nuestros, yo hace 30 y pico de años, más de 33 años que no paso una Navidad en el calor. Pero en nuestros países generalmente uno ve, y sí, arreglan un poquito algunas casitas, otros comercios, pero no como acá. Yo una de las cosas que disfruto mucho es cómo acá en Canadá está ese espíritu navideño, aunque por supuesto muchos no saben o no celebran lo que realmente significa, ¿cierto?, la Navidad. Pero la Navidad ocupa un lugar muy especial, yo creo, para todos los creyentes, para todos los cristianos. Él ocupa un lugar muy especial en nuestros corazones, porque como hemos estado cantando y como el hermano lo estaba dirigiendo también, es el tiempo donde celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ese nacimiento que fue en una manera sobrenatural, que fue un milagro sin duda, cuando el Señor entonces se encarna en la persona de una mujer, en una virgen. Y es lo que vamos a hablar justamente eso hoy día. A lo largo de los años se han enseñado muchas falsedades con respecto a la concepción de cómo Dios se hizo carne. Eso es lo que le damos concepción, cómo fue concebido entonces el Señor. Y saben, el milagro en sí no está en el nacimiento del Señor, porque el Señor nació como la mayoría de nosotros, a no ser que haya sido por cesárea, pero la mayoría de nosotros en una forma natural. El milagro no está en el nacimiento del Señor. El milagro está en la concepción, cómo se formó entonces el Señor dentro del vientre de María. Ahora, ¿qué pasa? Que esto es un milagro sin duda. Y cuando nosotros como seres humanos sacamos a Dios, que es el que hace el milagro, de la ecuación, entonces caemos en errores catastróficos. Caemos en conclusiones simplemente humanas y caemos en errores que realmente muchas veces son tontos. Porque, por ejemplo, para dar un ejemplo rápido, está la teoría, ¿cierto?, de la evolución, que todos evolucionamos y todos venimos del mono. Bueno, no sé ustedes, yo, como le dijo ese niño, como le dijo el padre, estaba el niño ahí hablando y va corriendo a la mamá, mamá, ¿es verdad que nosotros venimos del mono? Dice, no, hijo, ¿quién te ha enseñado eso?
Mi papá dijo que venimos del mono. Bueno, eso es parte de la familia de él, dice. No yo. Así que no sé de dónde vienen ustedes, yo sé de dónde vengo. Es lo que... Pero fíjense la conclusión tonta en que el hombre ha llegado. Por ejemplo, otra teoría. Es la teoría del Big Bang. Que vino una explosión y de repente entonces todo se hizo. ¿Pero de qué se hizo? ¿El crear algo nuevo? Sí, la explosión puede ser. Pero la explosión siempre trae desorden, no trae orden. Pero bueno, no vamos a discutir eso. Pero lo que quiero mostrarles es cómo el hombre, cuando saca, y quiero que piensen esto toda la predicación, cuando sacan a Dios de la ecuación de lo que es, entonces cae en error sin duda. Hay un hombre que se llama Francis Crick. Este hombre fue premio Nobel, estamos hablando de un científico, bueno, es el co-descubridor de lo que conocemos como el ADN, así que no estamos hablando de cualquier persona. Este hombre, uno puede decir, bueno, ¿qué tiene de común Francis Crick en 1962, año glorioso para el mundo, 1962, solo para entendido eso? Este hombre recibe el premio Nobel. ¿Qué tiene en común un nombre así con un hombre como que se llama, por ejemplo, Rael, que era un periodista, un líder, si se quiere, de una secta, que él proclamaba entonces el amor libre entre todos los miembros? Y uno puede decir, ¿qué tiene en común un genio como este, si se quiere, como Crick, con Rael? Bueno, ¿saben qué tenían en común? Lo que en la ciencia se llama panspermia dirigida. Ahora, ¿qué significa eso? Who cares? Lo que significa es esto. Significa que vinieron los extraterrestres, tiraron semillas acá, y ustedes son el producto, y yo soy el producto entonces de los extraterrestres. Ahora uno dice, ¿cómo puede ser una persona tan inteligente, el premio Nobel del año 62, que pueda llegar a la conclusión de que tú y yo somos producto de los extraterrestres? Bueno, ¿sabe cómo? Cuando se saca a Dios de la ecuación. Cuando no entendemos lo que Dios nos dice, cuando no queremos reconocer a Dios y lo que Dios declara en su palabra. Y a lo largo de los siglos se han hablado mucho acerca de las diferentes teorías de la concepción del Señor Jesucristo. Algunos dicen que María, y hay relatos y están en los papeles documentados. Hay algunas personas que dicen que María fue infiel con un soldado romano a José, y de ahí entonces nació Jesús. Otros dicen que no, que vino en la oscuridad porque era todo oscuro, no tenía las luces que tenemos ahora. Entonces estaba María, de repente pensando que era el José que se había acostado al lado de ella, concibieron entonces al Señor y resulta que era un vecino. Ahora parecen cosas ridículas, pero están documentados lo que le estoy diciendo. Otras personas dicen que no, que era el fruto de José con María, nada más. ¿Cierto? En un tiempo que no lo tenían que hacer, lo hicieron, bueno, ahí nació entonces el Señor Jesucristo. Ahora, no se sorprendan de esas estupideces, perdónenme la expresión, de esas tonteras, porque hasta en el mismo tiempo del Señor Jesucristo, habían personas que no creían en Él, no creían en su origen, y encima lo ofendían al Señor. Mire, ahí lo tienen en la pantalla. Juan capítulo 6, versículos 41 y 42. Murmuraban entonces de Él los judíos. ¿Por qué? Porque el Señor había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Es decir, yo soy Dios, ha descendido del cielo. ¿Y qué decían esto? Y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice, del cielo ha descendido? ¿Te das cuenta? Dudaban de la concepción del Señor. Ahora, cuando estaba el Señor en una oportunidad, estaba argumentando con los sacerdotes y estos líderes religiosos, el Señor le dice, si ustedes fueran verdaderos descendientes de Abraham, creerían en mí. Y entonces en Juan capítulo 8, versículo 41, dice lo siguiente, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le está diciendo el Señor, vosotros hacen la obra del diablo, vuestro padre el diablo.
Entonces ellos le dijeron, y escuchen bien estas palabras, ellos dijeron, nosotros no somos nacidos ¿de qué? No somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Así que estaban insinuando justamente que Jesucristo era el hijo ilegítimo de una relación que había tenido promiscua por allí María con cualquier otro hombre que no era José. Así que de tiempos muy antiguos se han levantado esas falsedades, mentiras acerca de la concepción de nuestro Señor. ¿Por qué? Por no aceptar lo que el Señor dice en su palabra. Y algunos niegan la concepción porque no la entienden. Dicen, yo no puedo entender cómo Dios se hizo un Dios infinito, un Dios que es creador de todas las cosas, ¿cómo se puede hacer un hombre como tú y como yo? No lo puedo entender, por lo tanto, entonces no lo creo. Bueno, mira, es un milagro realmente. Y un milagro no lo podemos entender. Si yo pudiera explicar un milagro, dejaría de ser milagro. Esa es la razón sencilla. Pero es simplemente un milagro. Y no nos olvidemos lo que dicen las Escrituras. Las Escrituras dicen que lo que es imposible para ti y para mí es posible para Dios. Ahora, cuando nosotros nos acercamos a la Escritura, el primer versículo que nos golpea realmente, si quieres usar la razón, es el primer versículo de la Biblia. En Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Explícame cómo hizo Dios para crear entonces el cielo y la tierra. De la palabra simplemente. El Señor dijo y las cosas fueron creadas. El Señor simplemente dijo con el verbo, con la palabra, y las cosas fueron creadas. Bueno, si Dios fue capaz de hacer todo eso y crear todo simplemente con la palabra, ¿ustedes se creen que a Dios le va a costar concebir a una mujer entonces y encarnarse? Ahora, ¿cuál es la historia de la concepción de Cristo? ¿Y por qué es tan importante para nosotros como creyentes? ¿Por qué es tan importante este tiempo? Si bien Jesucristo dicen que no nació en este tiempo, algunos dan otra fecha, lo importante es que celebramos en la vida de nuestro Señor, eso es lo importante. Ahora, para entender esto, yo les invito, vamos al primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis, y nos tenemos que remontar entonces al jardín del Edén, allí en el libro de Génesis, y básicamente son cosas que las conocemos, así que voy a ir un poquito rápido con esto. Básicamente voy a resumir algunos eventos de allí, para poder comprender realmente lo que es la concepción del Señor. Allí nos dice que en el libro de Génesis que Dios creó un lugar precioso, un oasis verde, tropical, bellísimo, que se le llama el Jardín del Edén. Y en el Jardín del Edén, eso lo hizo en el Medio Oriente, algunos dicen está en la zona de Irán ahora. Si ustedes van, después lo buscan en la casa, en Génesis capítulo 2, del 8 al 14, les habla de que ahí está formado por 4 ríos. De esos 4 ríos, en la actualidad existen 2. Por eso es que más o menos se puede ubicar donde está, que es el río Tigris y el Éufrates. Entonces por ahí uno se puede ubicar más o menos, pero es un lugar perfecto. Y en ese lugar precioso, perfecto, entonces Dios, ¿qué hace? ¡Pum! Coloca allí al hombre en esa perfección, en ese jardín. Dios creó, nos dicen las Escrituras, del polvo de la tierra, creó al hombre. Y como hemos dicho antes, la ciencia ha comprobado eso. El hombre está formado por 17 elementos químicos que se encuentran, eso se puede comprobar fácil, que se encuentran en lo que es la tierra. Ahí están esos elementos, ¿cierto? Como el hidrógeno, el carbono, el oxígeno y otros 14 más que se encuentran en la tierra. Así que está comprobado que el hombre puede haber sido formado de la tierra. Por supuesto, Dios lo dice, ¿no? Así que esposas, se han casado con una bola de barro ustedes. Pero bueno, la palabra real para humano proviene entonces de la palabra humus, que significa justamente suciedad o tierra. Eso, humanos, humus. Por eso Dios llamó a Adán, así Adán, que en el hebreo es Adamash. Ahora, Dios lo coloca en el jardín, en ese lugar perfecto. No sabemos cuánto tiempo pasa,
Pero entonces Dios dice en Génesis capítulo 2, versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y entonces Dios creó a Eva, formó, dice, a Eva del costado del hombre, de la carne de Adán, y vino entonces a tener esa pareja, Adán, una vida perfecta, en un lugar perfecto, y tenía un compañerismo, dice, con Dios, una comunión con Dios sin ningún tipo de obstáculo. Dice Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17, lo tiene todo allí. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del mal no comerás, porque el día en que él comiere, ciertamente morirás. Ahora, muchos me han dicho, pero pastor, ¿por qué? Dios, ¿por qué? ¿Qué antojo el de Dios, no? El de hacer un lugar que es precioso, un lugar que tiene todas las bendiciones, pero pone un árbol que no hay que comer. ¿Para qué Dios le da? Y algunos se han atrevido a decir, ¿por qué Dios le pone piedra de tropiezo al hombre poniendo un árbol en el medio? ¡Qué ocurrencia!, ¿no? Bueno, ¿por qué Dios le dio a elegir al hombre y a la raza humana lo que nosotros conocemos como el libre albedrío? Dios le dio la capacidad, y nos dio la capacidad a nosotros, de escoger lo que se llama una vez más como el libre albedrío. Y Dios introdujo entonces esa libertad de elección en la relación que tenemos con Él. ¿Para qué? Para que tú fueras, y el hombre fuese, libre de escoger obedecer, de escoger adorar, de escoger amar a Dios. Siempre en una relación, sea matrimonial, sea de amistades, sea en la familia, tiene que haber libertad para poder amar. Porque si en una relación no hay libertad o no hay, cierto, la libertad de poder escoger, entonces tendría que haber sido todo por obligación. No queda otra. El hombre, si no hubiese dado Dios la decisión de poder escoger, entonces el hombre siempre hubiese tenido que ser obligado a amar a Dios, a adorarle, a todo eso. No habría nada de él. Ahora hay una gran diferencia, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa? Que es lindo cuando tenemos esa capacidad que Dios nos ha dado de escoger. Pero sin duda es una espada de doble filo. Porque así como el hombre podía escoger adorar a Dios, amar a Dios, servir a Dios, obedecerle a Dios, también tenía la capacidad de desobedecerle a Dios. Y es justamente lo que pasó acá, ¿cierto? El hombre lo rechazó a Dios comiendo de ese árbol. Nos dice Génesis capítulo 2, versículo 17, una vez más, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que él comieres, ciertamente morirás. Y esa palabra cuando dice ciertamente morirás, en el hebreo traducido a nuestro idioma, lo que está diciendo es que ciertamente va a comenzar un proceso de muerte en el hombre, el día que comiera de ese árbol. Y bueno, y ciertamente comenzó el proceso de muerte física, pero también el proceso de muerte espiritual. La muerte espiritual, ¿qué es lo que es? Separación de Dios del hombre, ¿cierto? El hombre ya ahora no está en comunión con Dios, está separado. Eso es la muerte espiritual. Por eso es que Dios lo agarró y ¿qué hizo? ¡Pum! Afuera de acá de mi presencia. Estaban en comunión todos los días, el hombre pecó y agarró a Adán y Eva y ¡pum! Lo sacó de su presencia. Ahí sufrieron la muerte espiritual. Y luego, con los años, la muerte entonces física, por supuesto. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros pensamos, no, y cuestionamos a Dios. Una vez más sacamos a Dios de la ecuación. Y no, yo pienso que soy libre. Yo puedo tomar las decisiones que quiero porque soy libre. Sobre todo en este mundo donde actualmente, lo he dicho hasta el cansancio, se predica esa filosofía humanista. Tú puedes, tú eres el centro. No con Dios. Ahí sacaron completamente a Dios de la ecuación. Completamente. El asunto es que el hombre dice, yo puedo y soy libre para tomar, y muchos me han dicho, y no sé qué palabra usar para no ofender, muy tontamente, es que ustedes los cristianos no beben porque
la religión les prohíbe. ¿Quién no bebe? Es que ustedes los cristianos no pueden hacer esto, porque no pueden hacer lo otro, porque la religión... No, querido mío, no es así. Pero no voy a entrar en ese tema, ¿no? Pero ciertamente aquellos que dicen, no, yo soy libre para beber. No, no eres libre. Muchas veces caen en las drogas, caen en los vicios, caen en todos esos problemas y a la final lo que pensaron que era la gran libertad de su vida y hacer lo que ellos querían, terminaron entonces arrodillados como esclavos delante de ese vicio o de esa droga o de lo que sea. Nosotros no fuimos creados para sufrir el dolor. Entendamos esto. El hombre no fue creado para morir, para experimentar la muerte, para experimentar el dolor. El hombre fue creado para disfrutar de la presencia de Dios para siempre. Es por eso que nos duele tanto cuando perdemos un ser querido. Es por eso que nos cuesta tanto pasar ese tiempo de duelo. Hay personas que me dicen, pastor, me da vergüenza porque espiritualmente me siento mal porque ha muerto mi familiar y ya hace 3 o 4 años y tendría que haber superado y no lo supero. No, no te dé vergüenza. Porque no has sido creado para eso. Nosotros no fuimos creados para sufrir, no fuimos creados para sentir el dolor, no fuimos creados para esa muerte. Eso sucede por causa del pecado. Ahora, dice Romanos, capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró por el mundo, y escuche bien estas palabras, porque Adán y Eva pecaron, el hombre es el responsable, por eso se le llama el hombre acá. Por tanto, como el hombre entró en el mundo por un pecado, y el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cuál es el resultado de ese pecado, de esa desobediencia? Bueno, es la muerte. Es lo que la palabra nos dice. Es la muerte. Y el propósito justamente de la Navidad es la cruz. ¿Por qué? Porque Dios viene entonces, nace, pero con el propósito de morir. Saben que a algunos no les gusta hablar de la cruz durante el tiempo de la Navidad, pero es ridículo eso. Porque son dos caras de la misma moneda. Por un lado está la Navidad y por el otro lado está la cruz. Sin Navidad no hay cruz y sin cruz no hay Navidad. Ese es lo más sencillo que lo puedo explicar. Ahora, por la gracia de Dios, nosotros somos salvos entonces, no por las obras nuestras, sino por la gracia de Dios, que Dios ha enviado a su Hijo para pagar por ese pecado que nosotros merecemos. Por eso es tan importante la Navidad para nosotros. Dios no nos dejó abandonados a nuestro destino. No, Dios lo que hizo es redimirnos. Redimir significa comprar el rescate. Eso es lo que significa redimir. Y Dios nos redimió, no nos dejó abandonados. A pesar de que nosotros lo habíamos rechazado, desobedecido, Dios entonces se acuerda de nosotros y dice, bueno, así como el pecado entró por un hombre, síganme en esto, por favor. Así como el pecado entró por un hombre, dice Dios, ok, por un hombre, por un justo, yo voy a perdonar a toda la humanidad. Este es el negocio de Dios. Dios dice, el pecado entró por uno, y por Adán, entonces toda la humanidad se vio afectada. Entonces Dios para ser justo dice, ok, vamos a hacer una cosa. Por un hombre justo vamos a perdonar entonces toda la humanidad también. Eso es lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Bueno, por gracia es eso. El problema es que Dios busca y no encuentra absolutamente a nadie justo. Ese es el asunto. Y dice Romanos capítulo 3, y vaya teniendo esto en mente para el final. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12, porque como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ahora, escúcheme bien, póngase eso bien adentro de la cabecita, porque es importante para lo que viene enseguida. No hay justo ni aún uno. En toda la humanidad, desde Adán hasta el presente, no hay justo ni aún uno. Es lo que me dice la palabra acá. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos, tú y yo, todos, se desviaron a una, se hicieron
inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay nadie, ni siquiera uno. ¿Me entienden ahora por qué es tan importante el regalo de Dios en Cristo Jesús? Porque la misma palabra te declara. Ahora, si quieres sacar a Dios de la ecuación y hacer tu propia filosofía, hazlo, pero las consecuencias al final las vas a tener. ¿Qué dice Dios? No hay absolutamente ni uno de nosotros que valga la pena. Ni uno. Todas las religiones, fuera del cristianismo, todas las religiones se basan en las obras que el hombre puede hacer. ¿Te das cuenta de lo que dice Dios? No hay justo ni aún uno. Y sabiendo entonces Dios, porque Dios sabe todo, por supuesto, sabiendo Dios que no hay justo ni siquiera uno, declara en Isaías, capítulo 59, versículo 16, y vio que no había hombre. En el contexto está hablando eso. Y vio que no había hombre. Y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Dios se maravilló de que en toda la humanidad, después de Adán, no hubo uno solo que se pudiera decir: Señor, yo me presento acá como el justo para dar la vida por los demás. Ni uno, dice. Y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. ¿Qué está diciendo acá? Lo que está diciendo en otras palabras es: Dios vio que no había absolutamente nadie bueno para morir por ese pecado de Adán, y redimir a toda la humanidad. Entonces, ¿qué hace Dios? Por ese amor eterno que tiene Dios, dice: entonces, ¿qué lo voy a hacer? Yo voy a tener que hacerme un hombre, identificarme como un hombre, para que yo, como un ser puro, infinitamente puro que es Dios, pueda entonces darme en sacrificio para pagar por esa humanidad. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué es tan importante para nosotros la Navidad? ¿Por qué es tan importante estas fechas? Porque celebramos justamente esa gracia y misericordia de Dios cuando se hace Él un hombre como tú y como yo. ¿Cómo es eso? Bueno, en Juan capítulo 1, versículo 1, lo sabemos de memoria. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. El Verbo, ¿quién era el Verbo? Bueno, cuando uno va estudiando, llega al versículo 14, que lo tienen también ahí en la pantalla, y dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí vemos entonces la razón del por qué celebramos Crisma o Navidad. ¿Por qué? Porque el Señor se hizo entonces uno como nosotros. El Señor descendió del cielo. No importándole la posición de Dios, desciende del cielo entonces para hacerse uno como nosotros, para identificarse. Dios no podía pagar por nuestros pecados si no se hacía como uno de nosotros. No se podía identificar con nuestro pecado a menos que se hiciera un hombre como tú y como yo. En otras palabras, Dios determinó entrar en la raza humana para poder redimir, ¿cierto?, a la raza humana de nuestro pecado y de nuestra muerte. Eso es lo que leíamos recién en Lucas 1. Muchos están familiarizados, en Lucas 1 hay muchos están familiarizados con este pasaje. Pero entonces, viendo esa situación, hasta ahora me siguen, ¿no? Viendo esa situación, Dios envía un ángel, Gabriel. Y Gabriel entonces lo envía para mandarle a María y le anuncia a María cómo es que Dios iba a hacer eso, ¿cierto? Ahora, ¿cómo es que Dios trascendería el tiempo y el espacio? Bueno, esta es una maravilla, ¿cierto? Y tenemos que indudablemente creer los milagros para entender esto. Pero nos dice allí, en Lucas capítulo 1, versículo 31, voy a leer hasta el 35, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacobo para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón.
Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora, Gabriel está anunciando acá este fenómeno, que habrá un fenómeno milagroso, ¿cierto? Donde el Espíritu de Dios va a venir sobre ella. En particular, lo que nos está diciendo es que la semilla de Dios va a ser implantada en el vientre de María. Y María era una jovencita, no tenía más de, 14, 15 años, 16 tal vez como mucho. Era una jovencita. Y Dios le dice que Dios va a tomar entonces de María el aspecto, digamos, del ADN en la parte humana de María, si se quiere, y lo va a envolver, digamos, ese aspecto de la parte humana de María con la parte divina, y entonces Dios ahí va a encarnarse en un ser que es y esto escúchelo bien, que es 100% Dios y 100% hombre. Jesucristo no es 50% hombre, 50% Dios. Jesucristo es 100%, nunca dejó de ser Dios, pero Él cuando vino acá fue 100% hombre, por eso es que tenía hambre, por eso es que tenía necesidades, tenía sed y todo eso. Ahora, algo importante para comprender acá, es que en el aspecto particular en Israel, habían pasado 400 años, ¿cierto?, de silencio, de que Dios había prometido, ¿cierto? Bueno, Dios había prometido el Mesías desde Génesis 3:15. Pero las jovencitas, las doncellas, las vírgenes, estaban todas esperando que Dios las escogiera a ellas para ser, ¿cierto?, la portadora, la bendita entre todas las mujeres y poder traer a luz el Emmanuel, el Salvador del mundo. Pero Dios escogió en particular a una mujer, a María. Y nos dice ahí en el versículo 26 al 28 de Lucas 1. Al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Ahora, yo me preguntaba, ¿por qué Dios escogió en particular a María? ¿Por qué Dios la escoge a esta persona en particular? Ahora, ojo, cuando te hago esa pregunta, no saques a Dios de la ecuación, porque vas a terminar como el tal Click pensando pavadas. Pon a Dios en la ecuación, por eso les estoy diciendo, presten atención. ¿Por qué Dios escoge a María en particular? Bueno, la respuesta es simple. Dios escoge a María como te ha escogido a ti, por gracia. Y solamente por gracia. Por gracia. En un sentido más técnico, porque le estoy mostrando todo con la Biblia, en un sentido más técnico. La Biblia no habla mucho de María. Lamentablemente he tratado de buscar muchos pasajes, solamente 10 veces aparece María en toda la Biblia. Aparece en los evangelios, Mateo, Marco y Juan, aparece 2 veces, una vez en Lucas, 2, 4, 6, 7, una vez en el libro de Hechos, 8, y 2 en la carta Paulina. 10 veces aparece nada más María en todas las escrituras. Ahora yo preguntaba, bueno, pero quiero sacar de ahí. Bueno, ella hace, y se los invito a que lo hagan, en la casa lean Lucas, cuando ella hace esa oración, y de ahí se puede sacar mucho, del tipo de carácter que era esta mujer. Indudablemente, yo cuando miro acá veo una joven que es humilde, veo una joven que es obediente, veo una joven que es piadosa, y piadosa no es el que tiene cara de tonto, sino piadoso aquel que busca hacer la voluntad de Dios. Ese es un ser piadoso. Y eso es lo que yo veo de María. Es una mujer joven, una mujer obediente, piadosa. Ahora, escúcheme bien, ¿hace esto de María el elemento perfecto para que Dios la escogiera? Dios la escogió, en otras palabras. Dios escogió a María por sus méritos. Piense un poquito en esto, porque yo era fanático, y muy devoto. Y esto a mí me ha tirado... Esto me ha dado la nariz contra la pared muchas veces, hasta que aprendí la verdad de lo que me dice la palabra.
¿Es realmente entonces los méritos? No, nuevamente, ponga a Dios en la ecuación. Dios dice, no hay justo ni aún uno, no hay nadie que sea justo. Ahí. Dios escogió a la persona por gracia y simplemente por gracia. Porque he escuchado mucho y muchos de los creyentes que dicen, no, porque Dios tiene que haber escogido a María porque era un ser muy especial. Querido mío, la Biblia no dice de eso. No hay uno justo. Todos somos pecadores, inclusive María también. Y Dios la escogió a ella como te escogió a ti por gracia, y te lo voy a mostrar ahora bíblicamente. Dios escogió a todos los hombres en la historia de la humanidad por gracia. No hay uno que Dios haya escogido por méritos propios. Todos somos pecadores, todos estamos separados de la gloria de Dios desde Adán hasta ahora. Mira, cuando voy a la Biblia, encuentro que Abraham, el padre de la fe, gran hombre, 235 veces aparece en la Biblia. David, 982 veces. Josué, Moisés, 798 veces. Jacobo, 400 veces. Saúl, que se terminó quitando la vida, 362 veces. Pablo, desde que era Saulo y después cambió el nombre a Pablo, 202 veces. Pedro, 170 veces. Y me dice, todas estas personas que nos dan mucho más material y nos muestran cuán pecadores eran, ¿Dios las escogió por méritos propios? No, ni siquiera una. ¿Por qué? Porque Dios no elige personas perfectas. Si hubiera una persona perfecta, Dios no hubiese mandado a su Hijo a morir por nosotros, sino que esa persona perfecta hubiese dado la vida por toda la humanidad. Pero no lo hizo porque no hay ni uno. Somos todos vasos frágiles. Ahora entienda una verdad que es preciosa. Yo me gozaba cuando entraba en la palabra del Señor y estudiaba esto. Pero antes de eso, vayan conmigo a 1 Corintios 1, 25-29. Lo tienen ahí en la pantalla. Fíjense lo que Dios escoge. ¿Dios escoge lo mejor del hombre? No. 1 Corintios 25-29. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, por supuesto. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, por supuesto. Pues mirad, dice, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que, preste atención ahora, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y escuche, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Eso es lo que está diciendo. Dios nos escogió a nosotros vasos frágiles, rotos, que no servimos, y con Él, a través de Él, entonces de esos vasos frágiles, Dios se glorifica. No hay nada de jactarse en nosotros. Cuando uno va a Efesios, no lo tengo en los papeles, pero Efesios capítulo 2, dice que la salvación no es por obra, sino por gracia. También para que nadie se gloríe. ¿Te das cuenta? Así ha actuado Dios a lo largo del tiempo y la eternidad, usando estos vasos humanos, si se quiere. Él no elige a nadie, absolutamente a nadie, inclusive a María, inclusive a Abraham, inclusive a Jacob, a Isaac, a todos los hombres, porque sean buenos o perfectos, no. Y sabes, Dios no te escogió a ti tampoco porque eres bueno ni perfecto, ni mucho menos a mí. Dios lo escogió, ciertamente escogió a María con un propósito perfecto, que es la redención del mundo, para que tomara forma entonces su Hijo. Ahora, miren lo bonito de esto, porque si no nos quedamos un poquito tristes, ¿no? Lo bonito de esto es que nosotros no valemos nada. Yo sé que esto a algunos no les cae muy bien, pero nosotros somos indignos. No hay absolutamente nada bueno en ti ni en mí. Esa es la verdad de las cosas. Pero lo cierto es que cuando Dios te escoge, Dios y solamente Dios es quien te hace un ser valioso. Es la gracia de Dios la que te transforma de un vaso de deshonra en un vaso de honra. Es solamente por la gracia de Dios. Entonces, cuando entendemos ese principio,
Yo veo acá, por ejemplo, cierto, podemos nosotros, yo cuando leo, vayan a, qué sé yo, Hebreos 11, lo bonito que es que Dios convierta a las personas en hombres y mujeres de honra. Y no está mal si nosotros honramos a María, en este caso, debemos respetarla, debemos de admirarla si se quiere, pero lo mismo que a un Pablo, que a un Pedro, que a una Ruth, que a una Loida, que a una Ulises y tantos hombres. ¿Por qué? Bueno, porque, cierto, la gracia de Dios es la que los puso allí. Pero nunca venerarlo, nunca adorarla, ni orarle mucho menos. Y muchos agarran y la usan, cierto, a María, pobre María, la verdad. Pero muchos la usan como intermediaria y suena muy bonito. Ay, no, lo que pasa es que le pedimos a la mamá para llegar al hijo. Suena bonito. ¿Dónde está Dios en la ecuación? No está Dios ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sacamos a Dios de la ecuación, llegamos a conclusiones estúpidas, erróneas, que no sirven. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice Dios? Ahora vamos a traer a Dios a la ecuación. ¿Qué es lo que dice Dios? Miren ahí 1 Timoteo. ¿Qué es lo que dice el Señor? Porque hay un solo Dios. Y hay un solo mediador, uno solo, entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, hombre. Yo no necesito ningún intermediario para llegar a Dios más que Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? La palabra no se equivoca, la palabra es perfecta. Por eso el Señor Jesucristo dice en Juan 14:6, yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, porque soy el único mediador. ¿Te das cuenta? Aprendamos a poner a Dios. Ahora, es la gracia de Dios la que te convierte en algo precioso. Es la gracia de Dios la que nos... Mire, cuando uno va a Pedro, 1 de Pedro 2:9, nosotros que no servimos para nada delante del Señor, nosotros que somos pecadores destituidos de la gloria de Dios, Dios nos escoge en Cristo Jesús. Somos salvos por gracia. Y ahora mirá en qué te convierte, mirá si no es algo precioso. Dice, mas vosotros ahora sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Escúchame, Dios nos ha escogido, nos ha hecho un pueblo santo, una nación santa, real sacerdocio, para que tú y yo podamos proclamar y predicar el Evangelio que ni siquiera los ángeles tienen el privilegio de hacerlo. No hay un solo pasaje en la Biblia donde digan que los ángeles predican el Evangelio, pero tú y yo tenemos ese privilegio. Pecadores perdidos en Cristo, ahora somos real sacerdocio. ¿Te das cuenta qué hermoso que es? Por la gracia de Dios. Solamente por la gracia de Dios. Y nada más que por la gracia de Dios. ¿Sacamos a Dios de nuevo de la ecuación? Vamos a sacar a Dios de la ecuación una vez más. Somos todos hijos de Dios. Qué bonito que suena. Le preguntás afuera a un musulmán, a un budista, a un mormón, somos todos hijos de Dios. Ahora trae a Dios en la ecuación. Trae a Dios lo que dice la palabra, porque la palabra de Dios es la fiel y verdadera. No interesa lo que yo pienso, ¿se acuerdan de esa, no? No interesa lo que ustedes piensan, lo que interesa es lo que Dios dice. No hay democracia, hay teocracia. ¿Y qué dice Dios? Mas a todos los que le recibieron, Juan 1:12, lo tiene en la pantalla, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, solamente a esas personas, Dios les dio la potestad, el poder, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Solamente a través de Cristo Jesús. Cuando yo acepto a Cristo, creo en Cristo y digo, no, Señor, perdona mi pecado, y le digo, haz de mi vida lo que tú quieres, tú eres mi Señor. Mi Salvador, es en ese momento cuando viene el Espíritu Santo y me hace un hijo de Dios. Menciono estas cosas como parte de lo que quiero llegar al final. Todavía no empiezo, esta es la introducción. Así que relájense. Pero para poder tener una comprensión clara de lo que es la concepción del Señor Jesucristo. Ahora, yo creo que he dejado bien claro, ¿cierto?, cómo estamos delante del Señor. Y sé que María no era una persona perfecta. Y si María no era una persona perfecta, ¿cómo Jesucristo pudo nacer sin pecado? Es la pregunta que me hacía.
¿No nacemos todos de los hombres, cierto, con pecado? Bueno, Jesucristo no tiene pecado, nunca tuvo pecado. Y dice la palabra, entre tantos versículos, escogí 2 o 3, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Primera de Pedro 2:28, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Segunda de Corintios 5:21, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que creemos que en la naturaleza de Cristo no había pecado. ¿Cómo un Salvador puede nacer sin pecado de una madre imperfecta? Bueno, es que la naturaleza pecaminosa de María no se transfería a Jesús. Así que vamos a tener que volver ahora al jardín del Edén de nuevo, allí en Génesis. Cuando Adán pecó contra Dios. Y el pecado entró en la raza humana, como lo leímos, y pasó a través de la semilla, si me permiten, de la semilla del hombre a cada generación, incluido tú, incluido yo, incluido todos, ¿cierto? Ahora, en la concepción del Señor Jesucristo, no es la semilla, en este caso de José, o de un hombre, quien va a concebir, sino que viene directamente de la semilla de Dios. Evitando entonces, si me permiten la expresión, es algo maravilloso. Dios toma de la semilla de él, más la parte humana entonces de María, y entonces ahí es cuando Dios se encarna. Y decimos, alabado sea el Señor por ese milagro precioso. Se convirtió en un sacrificio perfecto, porque el pecado lo transmitía al hombre. Dios dice, no va a ser de la semilla del hombre. Voy a poner yo mi semilla que es santa. Entonces concibe en María, y entonces ahora nace sin pecado. Por eso cuando escribí ahí Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen entonces la adopción de hijos. ¿Te das cuenta qué hermoso que es el mensaje de Navidad? El mensaje de Navidad es que ese pequeño, que no lo entendemos, como Dios puede haber sido tan chiquitito, un bebé, ese pequeño hace 2000 y tantos años atrás tuvo entrada entonces en la historia de la humanidad, llevando la gloria de Dios. Y lo que más me impresiona, y quiero terminar con esto, es lo que dice Filipenses, pero quiero que piense un poquito, por favor, esto. Los creyentes, y sobre todo si hay alguno de ustedes que no es creyente, que no ha aceptado todavía a Cristo, que todavía está en una religión, pensando que por sus buenas obras va a llegar al cielo. Un día, toda rodilla se va a doblar. Pero el pasaje que yo les voy a leer enseguida, es un pasaje que tiene lo presente, pero también tiene el futuro. Un día, toda rodilla se va a doblar. El problema es que si nosotros somos creyentes ahora y morimos, vamos con el Señor, perfecto. El día que pase eso, yo voy a ser el primero feliz, doblar mi rodilla y aceptar a quien ya lo acepté acá. Así que no voy a tener ningún problema. El problema es para aquellos que no le aceptan al Señor y mueren y se van para el infierno. Porque un día, aunque no lo quieran hacer acá, lo van a tener que hacer delante de toda la humanidad, doblar la rodilla y aceptar que Cristo es el Señor. El problema es que en ese tiempo va a ser demasiado tarde. Ya no vas a poder cambiar la historia tuya. Y entonces dice ahí en Filipenses capítulo 2, haciendo mención a estas fiestas también, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, siendo Dios, ¿qué significa eso? No estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. En otras palabras, Él lo dijo, no estimó, no, y la palabra estimar es darle un valor mayor, ¿cierto? No dio un valor mayor, soy Dios, entonces ¿qué voy a hacer ahí? No, Dios no le interesó eso. Dice, sino que se despojó de sí mismo, se vació, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual,
también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y escuche, para que en el nombre de Jesús y solamente de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, si hemos partido antes, de los que están en la tierra, los que estamos ahora acá, y debajo de la tierra, los que están del otro lado. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. ¿Te das cuenta de lo que nos está diciendo acá? Por eso es que celebramos la Navidad. Por eso es que celebramos ese milagroso, o ese milagro, ¿cierto? Espectacular de Dios haciéndose un hombre. ¿Pero por qué? Para morir en la cruz. Para dar la vida. No desperdicies la oportunidad que Dios te está dando ahora. Y Dios dice, hoy es el día de salvación. ¿Por qué? Porque esto que estoy leyendo, algunos dirán, no, pero pastor, eso falta una pila de años. ¿Qué sabes? Yo lo que sé es que si viene Cristo ahora, eso donde toda rodilla se doblará va a pasar de acá 7 u 8 años. 7 u 8 años, nada más. Donde toda la humanidad, del cielo, de la tierra, donde toda la humanidad va a tener que reconocer que Cristo es el Señor. Dios nos está dando la oportunidad hoy día. Dios nos está dando ese regalo de vida en Cristo. Y nos está diciendo, acéptame. ¿Cómo es? Por gracia. Por gracia. No hay obras que tú puedas hacer. De nuevo, porque no hay justo ni a un uno. Vayan a Efesios. Me encanta ese pasaje, lo he repetido 500 veces. Vayan a Efesios, capítulo 2. Por si tiene alguna duda con respecto a esto. Y lo repite cantidad de veces. Pueden ir a Gálatas, pueden ir a Romanos, pero vamos a este que es fácil y sencillo. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos. ¿Por qué sois salvos? Por gracia. ¿Qué es lo que es la gracia? Un regalo de Dios. Si yo te doy un regalo ahora, te lo doy por gracia. No es que tú te lo merezcas. Si tú te lo mereces como si yo estoy trabajando. Tú trabajas y yo te pago, eso es un salario. Acá dice por gracia. Es simplemente Dios dándonos algo que no merecemos. Por gracia. Dice, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué significa no de vosotros? Que no depende de nosotros. Es un regalo de Dios. Y lo aclara, versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, porque nosotros siendo tan orgullosos como somos, si llegásemos a la presencia del Señor por mis méritos, yo le diría, Señor, acá llegué porque acá llegué yo, soy el bueno. Dice Dios, ninguno. La gloria toda es para el Señor, que nos visitó y dio su vida por ti y por mí. Ahora, tal vez eres como me pasó a mí hace más. No voy a revelar tanto, pero tenía 27 años cuando el Señor tocó mi corazón. Y yo dije, Señor, ¿qué significa? Yo toda la vida he creído, toda la vida fui criado en una religión que me enseñaron que Cristo murió y que Cristo había resucitado. ¿Qué significa ahora recibirte? ¿Qué significa ser salvo? Si yo toda la vida he creído en ti. Y el Señor me dice, no, lo que tienes que hacer es aceptar eso. Aceptar de que Cristo es el único camino. Aceptar que somos salvos por gracia y decirle, Señor, me arrepiento de mis pecados. Sé que por mí, y ahí está el quid de la cuestión, me arrepentirme, no volver a pecar. Pero al mismo tiempo es aceptar de que no es por mis propios medios que voy a llegar a la presencia del Señor, sino a través de lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Si no, ¿para qué vino? Y cuando tú le dices, Señor, y te invito a que lo hagas, esa oración, si hay alguno que no lo ha hecho, que le diga, Señor, perdona mis pecados, perdona mis faltas, creo en Jesucristo, creo que Jesucristo es Dios, quien vino, se hizo un hombre, murió en una cruz, lo enterraron y al tercer día resucitó con todo poder. Creo en Dios, entra en mi corazón y hazme un hijo tuyo. Cuando con palabras similares les dice eso, el Señor en ese mismo instante te da salvación y vida eterna. Y en ese mismo instante vas a gozar la paz que solamente yo os doy, dice el Señor.
Mi paz os dejo, mi paz os doy. Es la paz. ¿Qué significa esa paz? La paz de saber que no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios. Porque Cristo ha pagado por ese pecado. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo que estamos celebrando. Para nosotros, Señor, es una celebración de todo el año. Pero gracias por este tiempo que estamos celebrando tu advenimiento. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu gracia, Señor. Porque como hemos visto a través de toda la historia de la humanidad, no hubo un solo ser, una sola persona que tú escogieras por méritos propios. Ni una. Por eso es que tú tuviste que hacerte uno como nosotros. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esa vida eterna. Yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos aquí. Y si hay alguien, Señor, que aún no te ha aceptado, Señor, tú, solamente tú puedes hacerlo. Toca esos corazones, dales, Señor, esa convicción de pecado, de juicio, para que hoy día sea el día de salvación. Pido ahora también, y te doy gracias por Mariana, por Laura, Señor, que van a dar ese paso de obediencia que es el bautismo. Te ruego por sus vidas. Úsala, Señor. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.